Yo sé que me cabe una responsabilidad histórica en esto. Quienes desde lo político dicen que tengo que acompañar por la institucionalidad, por el riesgo que esto implica. Mi corazón dice otra cosa, que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo, voto es en contra. Pasaron más de 5 años de aquella histórica noche del voto no positivo de Cobos. El kirchnerismo había dividido una vez más a la sociedad. El planteo era, ¿estás con el gobierno o estás con el campo? Un enfrentamiento absurdo que se sostiene hasta hoy. El sector agropecuario es uno de los pilares más importantes de la economía. Invierte en el país 50.000 millones de dólares por año. El mundo necesita producir alimentos para 7.000 millones de seres humanos. Tenemos la posibilidad de generar carnes, granos y leches argentinas y comercializarnos en el mercado internacional para que genere ingresos para el país. Sin embargo, pareciera que el gobierno hace todo lo posible para evitarlo. ¿Qué propone el kirchnerismo para el campo? Retenciones, cepo las importaciones, impuestos altísimos y una alarmante falta de políticas a largo plazo. La producción agropecuaria nacional comienza a perder posiciones que llevará décadas recuperar. Parece una frase hueca, una frase de campaña, pero cuando un productor ganadero toma la decisión de faenar una hembra, quiere decir que al año siguiente no habrá terneros. Esto es lo que está pasando hoy con el campo argentino. Hoy te contamos en Gente B por qué nos estamos perdiendo una valiosa oportunidad de hacer mejores negocios como país en el mercado internacional, mientras vos pagás en tu casa 8 pesos el litro de leche, que de costo sale 2. El Frente Progresista se reunió con la mesa de enlace para analizar el actual escenario político-económico y pensar políticas a futuro. La mesa de enlace con sus 4 entidades. La CGT de Moyano, la CTA de Pablo Micheli, estos sectores y la mitad del empresariado nacional no estén en la mesa de diálogo. Es una decisión de dialogar con los amigos, pero no con los que piensan distinto. Tuvimos hoy una reunión con la mesa de enlace que nosotros habíamos comenzado a pedir cuando, después de la derrota electoral en las PASO, la presidenta hace una convocatoria a una mesa de diálogo y los excluye. La verdad es que es bastante inconcebible que, pensando justamente en discutir las condiciones económico y sociales de la Argentina, el gobierno haya decidido que el campo no participe. Para nosotros esta era una cuestión que necesitaba una reivindicación inmediata y por eso empezamos a pedir esta reunión. Hoy ya aparece muy mezclado con el tema electoral, entonces obviamente que hablamos también de nuestras propuestas electorales, pero lo primero que intentamos con ello fue decir, no hay posibilidad de discutir una visión de la Argentina que uno quiere, un proyecto de desarrollo económico y productivo, si no es con los representantes del campo ahí sentados. El gobierno nunca construyó una relación con el campo y además por la interacción que yo he tenido dentro del gabinete, es algo que el kirchnerismo trae desde su paso por Santa Cruz. La excusa que ellos tenían es que en un momento hubo una suerte de acuerdo, no me acuerdo sobre qué tema, sobre alguna intervención específica que habrá tenido Moreno, que hicieron firmar algo, y en el momento de la firma, cuando estaba Néstor Kirchner, alguno de los representantes de una de las entidades rurales no quiso firmar y se levantó y se fue. Y a partir de ahí, el kirchnerismo, que es muy poco propenso al diálogo y a reconstruir relaciones, generó esta dinámica de que no dialogó con nadie. El conflicto con el campo es el inicio de la fractura de la Argentina cuando el gobierno instala una pelea y una disputa con los agravios y los epítetos más inconcebibles hacia un sector productivo, cuando decía vamos en contra de esto, que son todas estas cosas, no lo voy a repetir, todos sabemos, y a partir de ahí instala una guerra tan frontal de amigo-enemigo, donde la pregunta era ¿de qué lado estás? Llevamos 10 años de gobierno kirchnerista. Ellos la llaman la década ganada. Pero veamos qué pasó todo este tiempo con la producción agropecuaria. Durante todo este tiempo nos han querido vender que estamos frente a una década ganada. La
es una década ganada si uno mira las mansiones donde viven y que no pueden explicar, con la generosidad que incluye no solo las grandes mansiones de los funcionarios públicos, sino sus amigos, sus parientes, secretarios y choferes, que es lo que ellos han incluido en estos gestos de generosidad de los enriquecidos durante toda esta década. No hay memoria de un gobierno democrático en la Argentina que tenga tanto funcionario enriquecido sin poder justificar el incremento de su fortuna. Eso es para nosotros la contracara de una década perdida en oportunidades. Si nosotros tuviéramos que hacer, yo no me voy a extender demasiado en una cuestión de diagnóstico, sí una característica que nosotros vemos durante todo este tiempo como la contracara de esas grandes posibilidades que la Argentina tiene. Dentro de las grandes posibilidades, lógico que nosotros analizamos hoy un contexto internacional extraordinario donde lo que nosotros producimos tiene una demanda sostenida. Hoy tenemos una situación regional realmente muy importante, con Brasil liderando un proceso de liderazgo mundial también. Hay además hoy una agenda global marcada, podríamos hablar de muchos otros temas, pero marcada fundamentalmente por el tema de los alimentos. La agenda del mundo hoy es una agenda a la que le preocupa cómo resolver el problema de la pobreza y es a través de los alimentos. Eso nos pone a nosotros frente a la oportunidad y a la responsabilidad de protagonizar activamente la discusión de esa agenda mundial. La Argentina y los países de la región están en condiciones de incursionar en ese lugar. Sin embargo, la Argentina ha tenido durante todo este tiempo una composición de sus alianzas internacionales que está más bien vinculada con su deficitaria cuenta petrolera y con los negocios que se hacen con determinados países, solamente terminando con una incidencia marginal en la agenda internacional de estos debates y resignando, por supuesto, la posibilidad de discutir donde se debe estar discutiendo para tratar de protagonizar en esa agenda. Esto es para nosotros fundamentalmente la imagen de esa Argentina con condiciones terriblemente desperdiciadas durante todo este tiempo. Tuvimos en los últimos 3 años un fuerte incremento en los costos productivos y los productores siguen percibiendo por su ternero exactamente lo mismo. Solo hay que ver lo que está pasando con el desprendimiento de vientres de parte de los productores y eso es lo que nos lleva a pensar de que la ganadería está nuevamente estancada y seguramente el año que viene se va a estar notando la falta de crecimiento. Tienen los mismos precios que hace 3 años atrás porque hay dificultad de exportar el poco saldo exportable, pues se están faenando hembras. En un programa de un colega tuyo decía que nos vamos a la carne a 100 pesos, a 100 pesos el kilo dentro de un tiempo no muy lejano. ¿Por qué? Porque cuando se matan las hembras no están los terneros, si no están los terneros no está la costeleta. Tan elemental como eso. Entonces, vamos nuevamente a una crisis en la ganadería por liquidación de vientres, porque el productor, que entre la sequía y los malos precios, elige mandar las vacas, no tiene ningún motivo para retener su vaca, su vaquillona, su hembra, la manda a faena. Esto es lo que está pasando. Nosotros en materia de leche estamos estancados desde el año 1999. En el año 1999 Argentina producía 10.350 millones de litros año. En el último año, a pesar de los anuncios de la presidenta, de récord y demás, estamos en los 10.600, 10.700. ¿Qué quiere decir? Que pasaron más de 13 años y estamos exactamente en la misma producción. Las retenciones nacieron como un impuesto de emergencia. En un momento una mega devaluación que hacía hipercompetitivo todo aquello que se exportara. No solo lo hacía hiperrentable, sino que tenía impacto en el mercado interno y así nacieron las retenciones. Nosotros estábamos trabajando hasta ese momento en que tuvimos que actuar de emergencia en esta reestructuración de retenciones, porque por ejemplo hay productos regionales, de las economías regionales, que vos les cobrás retención y después le das un reintegro de exportación, lo cual es un sinsentido porque es contradictorio. Entonces el contexto cambió mucho. Hoy el tipo de cambio ya no es tan competitivo, muchos de los costos internos del campo aumentaron enormemente, ¿sí? No solo mano de obra, sino fertilizantes, el costo de transporte, el gasoil. Entonces, vos lo que tenés es precios parecidos o un poco por debajo de los que tuviste en el pico, de los commodities, con un dólar que en términos reales vale menos, con costos que en dólares subieron. Entonces es obvio que si antes ya tenías que revisar la estructura total, hoy tenés que revisar la estructura tributaria aún más. Y después hay algunas cuestiones estructurales, no todos los cultivos son iguales, por eso es que tenés que revisar todo integralmente, y después hay algunas cuestiones que
te diría casi es un pecado que con el exceso de recursos que ha habido en esta década no hayamos resuelto problemas básicos, diría. Primero, el costo de transporte en Argentina es altísimo, altísimo. Entonces eso hace que en algunas circunstancias se vuelva inviable la producción desde zonas en donde podés tener energía, podés tener agua y tenés tierra, y con eso podrías utilizar tierras marginales y volverlas tierras mucho más fértiles, pero después el costo de transporte es inviable, entonces no podés poner en funcionamiento estas áreas. Y eso tiene que ver con el Belgrano a Cargas, tiene que ver con la hidrovía, tiene que ver también con las rutas, porque la 3, la 5, la 7, la 9, la 14, si vos tuvieras en los tramos más importantes autovía de varios carriles, etc., el costo y la fluidez del transporte sería muchísimo más sencillo. Y por último, lo que tenés que hacer, pero desde hace un tiempo, es dejar de intervenir de manera torpe en los mercados. Para el Gobierno Nacional nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo un cambio en la política relacionada con el sector agropecuario. Por supuesto, la no intromisión en los mercados, como lo viene haciendo de manera nefasta, la eliminación de los ROE. Y hoy debemos hablar ya fuertemente de quitarle el pie en materia tributaria y en materia impositiva. Hay actividades que no son rentables como consecuencia de la falta de los altos costos productivos sumado a los altos impuestos que se tienen que estar pagando. Hoy hablar de impuesto a la exportación, hablar de retenciones a ciertas economías regionales es totalmente ilógico, y ya hay que empezar a hablar también en quitarle impuestos, quitarle retenciones, quitarle impuesto a la exportación a, por ejemplo, el trigo, por ejemplo, el maíz, y bueno, ya hay que empezar a estudiar también en la soja, porque en muchos lugares del país ya deja de ser rentable. A principios del 2008, el gobierno tomó la decisión de aplicar por decreto un sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. Siguieron 127 días del conflicto, con cese de comercialización de granos, cortes de ruta, marchas y cacerolazos por parte de los productores agropecuarios. A los pocos días del anuncio, la mesa de enlace suspende la comercialización de carnes y granos en todo el país por 48 horas y bloquean las rutas. Hacia fines de marzo comienza a sentirse el desabastecimiento de alimentos básicos. El gobierno anuncia entonces un plan de compensaciones con exención de impuestos para los productores menores, recibidos con cautela por el sector. A fines de abril el gobierno aplica la ley de abastecimiento y el día 25 renuncia el entonces ministro de Economía Martín Lustó. El paro y las protestas se extienden. El país se divide, con el campo o con el gobierno. En junio la presidenta anuncia que el proyecto de retenciones será enviado al Congreso. El 5 de julio es aprobado por la Cámara de Diputados en una votación reñida. 10 días más tarde las posiciones ganan la calle en actos y movilizaciones. El 17 de julio, tras 18 horas de debate, el Senado define la aprobación o no del proyecto. El voto del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, desempata las posiciones. Su voto es negativo y queda derogada la resolución 125. En agosto del 2007 había comenzado la crisis financiera internacional. Nuestro diagnóstico era que iba a tener un impacto muy importante en Argentina. Y frente a eso, nosotros proponíamos reordenar todo el tema de subsidios y con un plan antiinflacionario que le habíamos llevado a la presidenta del inicio, que involucraba como una parte del plan empezar a bajar esos subsidios. Y la respuesta de los que manejaban los subsidios, que eran Moreno, Jaime y Divido, fue de ninguna manera, obviamente con aval superior. Y entonces Moreno elaboró una propuesta que consistía en fijar el precio de la soja a $180, que era un equivalente a 63,4% de retenciones. Entonces nosotros buscamos un poco contrarreloj, una alternativa que fuera más moderada que esa. Mientras los productores argentinos pelean puertas adentro contra el gobierno, los demás países de la región aprovechan el contexto internacional. Es necesario retomar el camino de crecimiento, lo hizo Brasil, lo hizo Uruguay, lo está haciendo Paraguay, y bueno, son países que están aprovechando la situación y están tomando los mercados que lamentablemente nosotros perdimos. La Argentina tiene posibilidades en el contexto internacional, que seguimos teniendo una demanda sostenida de nuestros productos y seguimos teniendo una calidad extraordinaria de nuestra tierra y de nuestros productores y de lo que la tierra y los productores realmente pueden tener como resultado. Lamentablemente las políticas son las que están afectando eso.
La reactivación de la industria agropecuaria impactaría en toda la economía nacional, porque del campo depende 1/3 de los puestos de trabajo. 1 de cada 3 puestos de trabajo en la Argentina tiene que ver con la actividad agropecuaria y agroindustrial. A ver, hay 4 millones de puestos, 4.400.000 puestos de trabajo, tiene que ver con la producción primaria y la transformación en alimentos. Entiéndase, desde el que siembra el granito de soja hasta que el que embotella el aceite en la botella de aceite. Ahí hay 100.000 puestos de trabajo, en la fruta, en la carne, en la cadena láctea. Todas esas cadenas hasta que llega al consumidor o sube al barco para la exportación, genera 4.400.000 puestos de trabajo. O sea que 1 de cada 3 puestos de trabajo, 34% del empleo nacional, es actividad agropecuaria y agroalimentaria. De tal manera que fíjese si ese sector no debe ser parte de una discusión seria, ¿no? Superamos los, creo, 260.000, en el último informe que presentamos, un trabajo que hizo la gente de ACREA, superamos los 265.000 millones de pesos. Si eso lo llevamos a dólares, estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares por año. Yo a veces cuando escucho, veo los grandes anuncios que hace la presidenta en ciertas empresas con inversiones de 14 millones, la misma inversión de Chevron, que sabemos que no fue tal, pero se habla de 1.500 millones de dólares escalonado en varios años. Yo no digo que esté mal eso, ojalá haya muchísimo de esas inversiones, pero si comparamos esos números con los 50.000 millones que todos los años el campo invierte y gasta, creo que es un sector que debería ser tenido en cuenta, debería ser tenerlo sentado en la mesa y ver cómo podemos hacer para que ese sector que invierte tanto pueda producir en el futuro mucho más, pueda generar más divisa, más mano de obra y más arraigo en el interior. Entonces hace falta una base de desarrollo agropecuario, agroindustrial, que contenga a la gente en las provincias y que no siga tributando a que la Villa 31 hoy ya tenga 5 pisos. Y si producimos más, seguramente va a haber más trabajo y seguramente va a haber más divisa y Argentina no va a estar atravesando este momento de cepo de importaciones, cepo al dólar y en una economía cada vez que se está cerrando más. Creemos que si este mensaje es tomado por los futuros legisladores de los distintos partidos políticos y se lleva adelante un trabajo en bloque pensando en que Argentina puede producir alimentos para el mundo y debemos ser proveedores confiables de ese mundo, seguramente va a ser mucho mejor. Por supuesto, en principio para el sector que nosotros representamos, porque va a tener un crecimiento productivo, pero el derrame va a llegar a todos los actores de la economía y también, por supuesto, algo que nos interesa muchísimo, generar más mano de obra, que es lo que Argentina necesita. En Argentina el productor lechero gana 2 pesos por cada litro de leche, mientras que vos en el supermercado de tu barrio lo pagás 8 pesos. Acá el consumidor paga la leche más cara que en París, pero al productor le llega la leche más barata que en Biafra. O sea, 2 pesos el litro contra los 8 pesos que paga el consumidor, claramente esta punta y esta otra son las perjudicadas. ¿Quiénes ganan en el medio? En parte la industria, no tanto. Toda la carga impositiva que tiene y las cadenas de hipermercado. Entonces lo que hay que hacer es reducir ganancias de los sectores más concentrados y pagarle mejor a la industria para que la industria le pague mejor al productor. Ahora, eso el secretario de Comercio se ve que no tiene interés en hacerlo. Argentina tenía no solamente la mejor calidad en cuanto a la carne que producía, sino que estábamos en niveles de exportación altísimos y venimos de una producción hace 10 años de 15% de lo que se producía y hoy apenas estamos exportando el 4%. La verdad es que hay condiciones mundiales que ofrecen oportunidades para la Argentina y sin embargo esta ha sido la década de las oportunidades perdidas, desperdiciadas, obviamente porque no vendemos, porque no queremos, por las malas políticas de este gobierno. Para el Frente Progresista Cívico y Social es imposible establecer un diálogo serio en el país si no está incluido el campo. Hemos planteado también como parte del diagnóstico central en esta reunión la imprevisibilidad de la Argentina, que tiene que ver obviamente con la inflación, tasas de inflación altísimas que no hay en los otros países de la región, la debilidad de nuestra moneda, hay que ir hacia un cambio en tipo de cambio competitivo y por sobre todas las cosas la discrecionalidad en la toma de decisiones, esto de estar en manos de un funcionario que es el que decide. Nosotros vemos con preocupación una política económica que no tiene rumbo, no tiene plan, estamos en manos de un ministro de Economía que cuando le hablan de la inflación se quiere ir y un energúmeno que cree que se
se puede manejar la economía apretando a los productores. Está el camino que eligió la Presidenta de la Nación, que es estigmatizar a los productores agropecuarios, ponerlo en el marco, en el lugar del enemigo. Y está el camino de los que hoy, como el caso de Margarita y de Alfonsín, como el caso del mismo Sergio Massa, como el caso de Hermes Wiener, eligen el camino de buscar soluciones conjuntas. Me parece que esto lo que muestra es que hay un camino distinto que deben transitar los argentinos, que es el del dialogar, el de entenderse, el de escucharse, aunque a veces no se coincida, pero de escucharse al fin y de respetarse. Este es el camino que se está eligiendo y creo que es lo que importa. Así que ha sido una reunión muy importante de intercambio. Hemos conversado también sobre la necesidad de constituir equipos de trabajo para trabajar sobre un sistema impositivo más justo, con las reformas que sean necesarias. Y bueno, ahora nos agarró la lluvia, así que la reunión termina siendo, como siempre es la lluvia en el campo, una bendición para los sectores productivos. Los que venimos de las ciudades nos lamentamos cuando llueve, pero en el campo la verdad es que la lluvia siempre es una bendición. Hasta acá hablamos solo de la economía agropecuaria, pero quedan otros temas de la economía argentina que el kirchnerismo no supo resolver. Moreno siempre interviene de una manera extremadamente cortoplacista, entonces quiere resolver algo, pero a la larga genera el efecto contrario. Yo quiero resolver la suba de precios, pero si lo que genero con la medida hoy es menos producción a futuro, después tengo un problema de precios aún mayor. Y esto se ha visto con la carne, con la leche, con todos los productos de harina, es decir, los derivados del trigo. Este ha sido el impacto de largo plazo. Entonces, hoy ¿qué es lo que han generado? Desatender la inflación generó caída de reservas o generó una apreciación del peso, la caída de reservas. La caída de reservas lleva a un cepo y hoy tenés incertidumbre adicional para todos los productos que tienen que ver con la exportación. Primero exporto con un tipo de cambio que es menos rentable que en el pasado. Y si veo que la dinámica, por lo menos de lo que piensa la gente, de lo que percibe respecto de cuál es el valor que tendría que tener el tipo de cambio, eso hace que tenga más prevenciones en liquidar. Si tengo más prevenciones en liquidar, después tengo menos capital para volver a poner en funcionamiento la rueda. Entonces eso ya genera un problema de ciclo. Y después, por otro lado, cuando vos empezás a poner cepos o restricciones a importaciones, la industria argentina se ha hecho más dependiente en sus insumos, en sus piezas y accesorios, de muchas importaciones. Y cuando yo las trago también la producción de elementos que son importantes para el campo. La inflación en la actualidad es producto de que el gobierno gasta muchísimo, cada año más, por eso nos cobra tantos impuestos, y lo gasta muy mal. Y como no le alcanzan los impuestos que recauda, se empieza a financiar con cosas cada vez más nocivas. La última es directamente emitir dinero. Entonces vos gastas mucho, es un canal que alimenta un globo aerostático con aire caliente. Para financiar eso emitís plata, es otro canal que alimenta de aire caliente el globo aerostático. El globo aerostático son los precios, se va para arriba. Y el gobierno cree que colgándole unas bolsitas de arena, que son unos acuerdos de precios mal cocidos, cree que va a bajar los precios. Y obviamente no, eso se desfonda y los precios siguen subiendo. Hay que distinguir aquellas cosas que son comportamiento relacionado con lo electoral y el comportamiento más profundo. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto, desde muchos lugares se venía sosteniendo con que si vos no subías el mínimo no imponible, cada vez más gente pagaba impuestos a las ganancias. Y lo mismo pasaba con los tramos del monotributo, cada vez pagaba una alícuota mayor del monotributo o directamente salida del esquema del monotributo. En lugar de discutir esto seriamente en el Congreso, el gobierno decidió, como siempre, hacerlo por decreto, por resolución administrativa. Entonces, por un lado, lo que uno ve es que en aquellas cosas que fueron demandas sociales, el gobierno viró un poco. También Insaurralde habla de inseguridad, etc. Pero después, cuando ves el comportamiento verdadero del gobierno, hace lo mismo que antes. ¿Qué hizo? Mandó un presupuesto que es un dibujo, extendió la ley de emergencia económica, no coparticipó el cheque. Entonces, una cosa es por la galería para mostrar y otra cosa es lo profundo. En lo profundo no veo que el gobierno haya cambiado nada. Hay algunas urgencias, pero lo primero que tenemos que hacer es construir otro Estado. Para construir otro Estado, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es restaurar la confianza y la confianza o la credibilidad del Estado para resolver problemas. Y la demanda más grande es bajar la inflación. El kirchnerismo plantea una lógica amigo y enemigo, pero por suerte
gran parte de la oposición está planteando una alternativa diferente. Cobos en Mendoza, Wiener en Santa Fe, Margarita y Alfonsina en la provincia de Buenos Aires, Unen en Capital y en el resto de las provincias están trabajando a través del diálogo y el consenso para construir una Argentina mejor. En 2 semanas se eligen 127 diputados en todo el país y 24 senadores en 8 provincias. Una buena oportunidad para cambiar el rumbo de la política económica y social, tener un Congreso más atento a las necesidades del país y comenzar a pensar en una Argentina diferente para el 2015. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gen TV, aquí por Metro.